¿Estás despierto o sueñas que lo estás? La pregunta parece absurda. Después de todo, tus ojos están abiertos. Estás pensando, decidiendo y sintiendo. Pero Gurdjieff dijo que todo esto puede suceder mientras estás en un sueño profundo. El hombre cree que está despierto, pero vive como un sonámbulo. Y lo que es peor, no sabe que está dormido. La mayoría de la gente oye esta frase y se ríe. Otros permanecen en silencio, porque sienten, aunque no lo entiendan, que hay algo en esta afirmación que es demasiado inquietante para ser mentira. Cuando Gurdjieff miraba al ser humano medio, no veía a un ser despierto, consciente, en pleno ejercicio de su libertad. Veía a un sonámbulo, un cuerpo en movimiento, una mente parloteando, emociones actuando, pero todo esto sucediendo sin ninguna presencia real. Era un diagnóstico duro, incluso despiadado. Y sin embargo lo repitió con la calma de quien ve una verdad que otros se niegan a ver. Vives dormido, dijo, y sueñas que estás despierto. Esta afirmación no era alegórica. Para Gurdjieff, el sueño no era solo el estado nocturno, era la condición general de la humanidad, el sueño de la conciencia, la ausencia de observación, la identificación completa con pensamientos, impulsos y emociones. Las personas, decía, no viven sus vidas, sino que son vividas por ellas. Reaccionan, repiten, obedecen patrones que ni siquiera saben que existen, y por eso creen que tienen el control. Pero en realidad, son como marionetas de fuerzas internas y externas que nunca han cuestionado. Esta crítica no provenía de un lugar de superioridad, sino de urgencia. Gurdjieff quería despertar a los que estaban preparados y sacudir con palabras afiladas a los que seguían dormidos. Para él, el mundo entero funcionaba como un gran teatro de sonámbulos. Y la tragedia era que nadie se daba cuenta. Todos estaban tan ocupados con sus rutinas, preocupaciones y vanidades que ni siquiera se daban cuenta de que estaban soñando. Y los que no saben que están dormidos nunca intentan despertarse. Gurdjieff definió el sueño de una manera muy diferente a la medicina o la psicología. Para él, estar dormido era ser inconsciente de uno mismo. Era actuar sin saber por qué se actuaba, sentir sin cuestionarse lo que se siente, hablar sin escuchar lo que se dice, pensar sin darse cuenta de que se está pensando. Es una vida mecánica, vivida con el piloto automático, una sucesión de gestos, palabras y reacciones que siguen un patrón fijo, como un programa que se ejecuta en una máquina. Este sueño es profundo porque es invisible. La persona cree que decide, que elige, que vive, pero en realidad solo está repitiendo impulsos y patrones emocionales heredados. Gurdjieff decía, el hombre no hace, todo le sucede. Y lo que el ser humano medio llama libre albedrío, a menudo no es más que reflejo condicionado. El pensamiento es automático, la emoción es automática, el cuerpo también. Y lo más grave, el yo que observa todo esto, también es una ilusión. Despertar, pues, es salir de este ciclo de reacciones automáticas. Significa desarrollar un punto de observación que no se mezcle con lo que ocurre. Significa empezar a verte a ti mismo en tiempo real. Pero esto no ocurre de forma natural. No es el resultado del estudio o de la creencia. Es el fruto de un esfuerzo deliberado. Gurdjieff no dijo, despierta. Dijo, descubre que estás dormido. Y entonces tal vez un día empezarás a despertar. Una de las observaciones más conmovedoras de Gurdjieff fue sobre la división interna del ser humano. Decía que el hombre tiene tres centros principales: el centro del pensamiento, el centro del sentimiento y el centro del movimiento, acciones físicas, y que estos tres centros casi nunca están alineados. A menudo pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos una tercera, todo ello de forma automática, sin que un centro sepa lo que hace el otro. Esta desorganización interior es uno de los principales síntomas del sueño. Una persona puede estar diciendo palabras amables mientras se siente enfadada, o puede estar actuando de forma cariñosa mientras piensa en castigar. Pueden estar haciendo algo que no quieren, mientras sienten que deberían estar haciendo otra cosa. Esta fragmentación crea un estado constante de confusión, ansiedad e incoherencia. Y lo que es peor, nos acostumbramos a ello. Pensamos que es normal, cuando en realidad es una señal de que el verdadero yo aún no ha nacido. Gurdjieff
enseñó que mientras estos tres centros funcionen independientemente, no hay presencia. La unidad interior solo surge cuando el pensamiento, el sentimiento y la acción se convierten en un solo gesto, consciente, intencionado, integrado. Y este estado de unidad no se produce por casualidad. Hay que cultivarlo mediante la observación constante, el esfuerzo y la atención disciplinada. Es en este proceso cuando se empieza a romper el sueño, no con la teoría, sino con la práctica. Para entender cómo caemos en este sueño profundo, tenemos que volver la vista al principio. Gurdjieff explicó que nacemos con una esencia viva, pero que ésta es rápidamente cubierta por capas de condicionamiento. La familia, la escuela, la religión, la cultura, todo moldea la personalidad, construyendo una estructura artificial para encajarnos en el mundo. Y esta estructura se vuelve tan dominante que la esencia se va durmiendo poco a poco, no por maldad, sino por supervivencia. Con el tiempo, empezamos a identificarnos completamente con esta personalidad. Creemos que somos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestro nombre, nuestro pasado. Esta identificación total es lo que Gurdjieff llamaba sueño hipnótico, un estado en el que una persona vive dentro de un papel sin darse cuenta de que está actuando. Es como si la vida fuera un sueño colectivo y cada uno estuviera convencido de que el papel que interpreta es su verdadera identidad. Este sueño se alimenta cada día de distracciones, deseos, comparaciones, ruidos internos y externos. Y cuanto más tiempo se vive sin observarse, más profundo se vuelve el estado de inconsciencia. Gurdjieff no veía esto como un defecto personal, sino como una tragedia de la condición humana. La vida ordinaria te empuja hacia el olvido de ti mismo, y solo una decisión interna radical y continua puede iniciar el proceso de retorno a la vigilia. Gurdjieff solía decir que el ser humano es una máquina sofisticada, sí, pero que funciona por repetición. Un engranaje que responde a los mismos estímulos, con los mismos pensamientos, las mismas palabras, los mismos gestos. El problema no radica en la repetición en sí, sino en la falta de conciencia de la misma. La persona repite porque no ve, y no ve porque no está despierta. Es una hipnosis que se retroalimenta. Esta hipnosis es tan completa que incluso las reacciones emocionales más intensas siguen patrones. La persona siempre se enfada por las mismas razones, se enamora de la misma manera, se enfrenta al mismo tipo de persona, sufre por las mismas cosas, y sin embargo, creen que están decidiendo. Gurdjieff decía que hasta que los seres humanos no observan estas repeticiones con claridad y sin identificarse, no tienen elección real, se limitan a vivir el guión que se les ha dado. Salir de esta hipnosis requiere algo más que fuerza de voluntad, requiere presencia, requiere observación constante, requiere el valor de darse cuenta de que quizá nunca has hecho nada realmente, de que hasta ahora todo ha sido una respuesta mecánica, pero cuando te das cuenta sin huir, empieza a formarse algo nuevo, una conciencia que observa, una presencia que elige, un yo que despierta, y este yo es la clave para salir de la máquina y entrar por fin en la vida real. Una de las mayores paradojas que expuso Gurdjieff fue la siguiente. La gente cree que está presente, pero rara vez lo está. Están en sus pensamientos, en sus anticipaciones, en sus juicios, en sus fantasías. Siempre están en otro lugar, en otro momento. Y esta ausencia constante de la hora es el corazón del sueño, porque el presente es el único punto en el que la vida sucede realmente, el único lugar donde puede nacer el ser. Gurdjieff explicaba que la mente ordinaria vive en dos lugares, en el pasado, deteniéndose en lo que ya ha pasado, o en el futuro, proyectando lo que aún no existe. El presente, cuando llega, pasa desapercibido, como si solo fuera un puente entre lo que fue y lo que será, y por eso nadie lo habita. La ausencia de presencia es tan habitual que se ha normalizado, pero tiene un precio muy alto, el olvido de uno mismo. La mayoría de la gente vive así sin darse cuenta, y por eso la pregunta más directa de Gurdjieff era tan inquietante. ¿Estás aquí ahora? No como una figura retórica, sino como una pregunta real. ¿Estás aquí? ¿Estás completo? ¿Sientes tu cuerpo? ¿Oyes los sonidos?
Observas tus pensamientos sin mezclarte con ellos. Si la respuesta es no, entonces sigues dormido, porque el despertar solo puede comenzar con esta conmoción, el reconocimiento sincero de la propia ausencia. A pesar del sueño profundo que domina a la humanidad, Gurdjieff reconoció que a veces hay lagunas, momentos de presencia inesperada, un instante de silencio en medio del caos, una mirada que duele, un sobresalto que rompe la rutina, un momento de belleza tan intenso que silencia la mente. En estos fragmentos, algo despierta. Por un segundo, la persona está ahí, viva, entera, pero luego vuelven a dormirse, porque no saben cómo mantener este estado. Estos momentos son como grietas en la superficie del sueño. Uspensky los llamó destellos de conciencia real, y Gurdjieff dijo que no son suficientes por sí mismos, pero son valiosos. Son como recordatorios de que hay otra forma de estar en el mundo. Revelan que hay una parte de nosotros que ve, una parte que no reacciona, que simplemente observa con claridad, sin juzgar, sin justificar, sin huir. La tarea, entonces, es transformar estos momentos espontáneos en algo deliberado, dejar de depender del azar y empezar a generar estados de presencia con esfuerzo voluntario. Gurdjieff dijo, un instante de recuerdo de uno mismo vale más que 1000 libros, porque en ese instante el ser toca la realidad, y una vez que la has tocado, aunque sea por un segundo, algo dentro de ti nunca lo olvida. Para romper el letargo permanente de la vida ordinaria, Gurdjieff propuso una herramienta esencial, el choque consciente. Se trata de crear voluntariamente situaciones internas que interrumpan el automatismo, pequeños actos de resistencia contra los hábitos mentales, emocionales y físicos, un esfuerzo repentino y preciso que obliga a la mente a despertar. No se trata de un choque emocional caótico, sino de una ruptura lúcida dentro de la rutina. Un ejemplo sencillo sería interrumpir un gesto automático, observarse a uno mismo reaccionar y elegir no hacerlo, o darse cuenta de que se está juzgando a alguien y callarse, o decidir en medio de un impulso no seguirlo. Estos pequeños choques, cuando se practican con atención, generan fricción, y es en esta fricción donde se alimenta la chispa del despertar. Gurdjieff decía que el hombre solo cambia cuando algo le obliga a cambiar, y el choque consciente es la autoiniciación de esta fuerza. La técnica no está en el gesto en sí, sino en la intención con que se hace. Es el esfuerzo por recordarse a uno mismo, observarse a uno mismo, estar ahí, presente, en el momento en que normalmente estarías ausente. Cada choque es una llamada a la puerta del ser, y cuanto más llamas, más algo dentro empieza a escuchar, empieza a moverse, por fin empieza a nacer. Despertar por un momento es posible, permanecer despierto, esa es otra historia. Gurdjieff decía que la verdadera vigilia es un logro continuo y doloroso, porque requiere esfuerzo, y no cualquier esfuerzo, sino un esfuerzo contra uno mismo, contra la comodidad del hábito, contra el placer de la inconsciencia, contra la tentación de volver a dormir. Estar despierto es ser vulnerable, sensible, profundamente vivo, y no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Enseñó que el mundo está diseñado para mantenernos dormidos. Todo conspira para distraernos. Entretenimiento, redes, vanidades, preocupaciones, todo ello actúa como una capa de anestesia que nos separa de la realidad. Por eso mantenerse despierto es un acto revolucionario. Es una forma de resistencia interior. Es remar contra la corriente de la automatización. Gurdjieff no prometía una recompensa inmediata, pero sí prometió algo más grande. La realidad. Decía que cuando alguien empieza a vivir despierto, siente más dolor, pero también más verdad. Se da cuenta de más sufrimiento, pero también de más belleza. La conciencia aporta peso, pero también ligereza, y con el tiempo, lo que antes era esfuerzo, se convierte en centro, se convierte en tierra, se convierte en alma, porque quien aprende a permanecer despierto, por fin empieza a vivir. Muchos buscadores caen en la ilusión de que el despertar es un momento único, un instante mágico de iluminación repentina. Gurdjieff echó por tierra esta expectativa con una firme verdad. El despertar es un camino, un largo proceso lleno de fracasos, recaídas y nuevos comienzos. No hay iluminación instantánea,
hay trabajo, hay disciplina, hay repetición y sobre todo hay recuerdo. Dijo que el hombre se despierta y vuelve a dormirse, vuelve a despertarse y vuelve a dormirse. Y el verdadero trabajo consiste en reducir el tiempo que se pasa dormido y aumentar el que se pasa despierto. Poco a poco la vida cambia, las reacciones cambian, la perspectiva cambia, y sin darse cuenta nace una nueva calidad de presencia, una conciencia que observa en silencio, que siente sin perderse, que vive sin olvidarse de sí misma. Este camino no es fácil, pero es real, y Gurdjieff lo entregó sin promesas de felicidad, solo con la posibilidad de la verdad. ¿Estás despierto o estás soñando?, preguntaba, y dejaba que cada uno buscara en sí mismo la respuesta que nadie más puede dar. Porque despertar no es una idea, no es una sensación, es una decisión, repetida, sufrida, viva y absolutamente liberadora.